probablemente elevados en mayor proporción. De esa cuenta entonces surge la iniciativa de plantear este proyecto que descansa en 4 ejes fundamentales: en el eje de prevención, en el eje de investigación, en sanción y finalmente el gran olvidado también del sistema de justicia, el sistema penitenciario. Este proyecto, esta política que desafía realmente a los diferentes sectores y organismos del Estado, contempla 2 líneas fundamentales también de trabajo, a las cuales me refería al inicio: la corrupción y la impunidad. Y plantea líneas estratégicas de cómo abordarlas, en primer término fortaleciendo las instituciones del sector justicia, garantizando los mecanismos que permitan el fomento de prácticas de transparencia, el fomento de los valores del Estado democrático en sus funcionarios, que garanticen además, como decía mi antecesor, esa independencia, esa solvencia, esa capacidad, ese ocupar los cargos públicos precisamente como consecuencia de méritos y calidades que así lo acrediten. En ese sentido, entonces, se plantea como una oportunidad del Ministerio Público, en medio de todo este escenario que se ha generado a raíz de varios de los casos, los cuales han sido bastante mediáticos, plantea este proyecto realmente como una oportunidad de plantear acciones distintas en aras de garantizar, por supuesto, un escenario de un país con instituciones sólidas, con instituciones fortalecidas, que permiten generar condiciones para el mejor desarrollo de sus ciudadanos. En segundo término, quiero referirme al apoyo oportuno que ha resultado para el Ministerio Público el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en varios temas: en el fortalecimiento, por ejemplo, de las capacidades de las unidades especializadas de investigación, en el fortalecimiento del sistema normativo a través del acompañamiento de leyes que fortalecen el sistema de justicia, que facilitan la investigación, que facilitan la persecución penal, además de los planes de investigación conjuntas desarrollados MP-CICIG, que han permitido acertar en aquellos escenarios en los que históricamente se ha arraigado la corrupción en nuestros países. En el escenario político, el caso, por ejemplo, de lavado y el financiamiento precisamente de la política. En el escenario de la contratación pública, el caso Ix-Pisa, por ejemplo. En el escenario del abuso de poder y del tráfico de influencias desde la función pública, como la creación de plazas fantasmas en el Congreso de la República. Finalmente, en el tema aduanero, que también tiene que ver con un tema arraigado de defraudación tributaria, el caso La Línea, a partir del cual el 16 de abril del presente año marca un hito en la historia de nuestro país. Más de 20 semanas consecutivas de manifestaciones públicas que finalmente generan un escenario que hoy plantea un desafío verdadero, no solo para las instituciones públicas, sino para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas guatemaltecas. Este escenario finalmente plantea algunas reflexiones. El hecho de contar con instituciones fortalecidas genera, sin lugar a dudas, un escenario que facilita la investigación y facilita el acceso a la justicia. El garantizar el acceso a la justicia permite además generar certeza jurídica a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y un escenario donde se cuenta con certeza jurídica, sin lugar a dudas, será un escenario y un campo propicio que genera la inversión, el desarrollo y la competitividad. Un minuto, por favor. Y ese escenario donde se genera precisamente ese buen desarrollo de competitividad generará además en la lógica y la transparencia y la cultura de la legalidad, generará por supuesto fuentes de empleo, pero además generará la capacidad de captar recursos suficientes para satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos guatemaltecos. Dentro de ellas, una muy necesaria,
el sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a oír a María Huer. Usted me va a permitir, comisionado, que yo lo deje para el final, porque de alguna manera creo que los planteamientos que hacen las personas que han hablado hasta ahora llaman a que usted dé algunas luces y algunas respuestas, entonces lo voy a dejar para el final. Vamos a oír ahorita a María Huer, coordinadora estudiantil acá en Guatemala. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Primero es un honor para mí estar aquí. Lo que yo les vengo a compartir hoy es un poco más testimonial, cómo empezó todo. Yo antes del 16 de abril era una estudiante de economía en la Universidad Francisco Marroquín y una vez salió a la vista, se expuso el caso La Línea, creo que hice lo que todos los demás aquí hicimos, voltearnos con la persona que teníamos a la par, comentarlo y preguntar qué podíamos hacer. Haciendo eso, me di cuenta que habían otros estudiantes dentro de mi universidad que lo estaban haciendo y como todo se hizo un grupo en WhatsApp, eran cosas muy sencillas, acordamos reunirnos, platicar, ver cómo podíamos organizarnos para hacer algo al respecto. Nos fuimos enterando que habían otros grupos en otras universidades haciendo lo mismo y pues otra vez, otro grupo en WhatsApp, acordar juntarnos, tomarnos un café. Y no se me olvida que la primera reunión que yo tuve fue con estudiantes de la UVG y de la San Carlos. Obviamente iba con nervios porque la Universidad San Carlos piensa muy distinto a lo que yo defiendo y promuevo. Y cuando llegamos, pues fue básicamente igual presentarnos, empezar a platicar del tema, qué estaba pasando, qué nos preocupaba y decir claramente, o sea, mira, yo no pienso igual que tú y sabemos que probablemente nuestras propuestas para desarrollar a Guatemala son opuestas, pero tenemos dos cosas en común. Justamente que queremos desarrollar a Guatemala y que sabemos que ninguno de nuestros ideales va a funcionar si se implementa en el sistema institucional que tenemos actualmente. Así fue después la primera reunión que tuvimos todos con las universidades que también, con la Landívar, que fuimos las primeras 4 que nos integramos. Fue en una esquina del Congreso, en la plaza, después de una protesta. Hicimos otro grupo de WhatsApp y empezamos a platicar, ponernos de acuerdo, programar reuniones, ponernos un nombre, empezar a hacer diálogos entre nosotros, ver cuáles eran las soluciones que cada uno de nosotros proponía y cuáles eran las que no proponíamos. Y básicamente encontrar mínimos que compartiéramos. No se trataba de dejar de tener ideologías, sino entender que Guatemala era interés de todos, sin importar dónde estuviésemos parados. Y pues luego de eso, empezar a organizar protestas, marchas. Durante el proceso me fui dando cuenta que la diferencia entre entre este grupo de manifestantes y los demás es que era la segunda vez que estábamos votando muchos este año. Habíamos heredado instituciones, como todas las generaciones siempre heredan de sus padres y abuelos, pero estas estaban particularmente corruptas. Y me fui dando cuenta que era porque las generaciones anteriores a nosotros, por la realidad de Guatemala, en un conflicto armado interno, no habían tenido la posibilidad de tener una opinión política pública y de involucrarse. Ellos podían salir a la calle a jugar sin miedo a violencia al día a día, pero no podían expresarse tranquilamente. Nosotros, en cambio, nos da un poco más de miedo salir a la calle, pero podemos tener ideas y podemos expresarnos e involucrarnos en la sociedad civil. Y pues fue así como me di cuenta que habíamos heredado instituciones corruptas, pero no necesariamente el antídoto para hacerlo, y lo estábamos creando, que es una sociedad civil activa, representativa. Eso implica tener distintas ideologías, distintas posturas, pero que dialoguen entre ellas, no que peleen. Tener claro que tenemos un ideal común y trabajar por él juntos. También es importante saber dónde se oponen las propuestas para poder dialogar sobre ellas y seguir trabajando. Finalmente yo creo que se creó lo que necesitábamos, se creó un espacio de diálogo que podemos usar de aquí en adelante, una red de personas, ahora como esto, se llaman las personas que están involucradas en esto, se conocen, se contactan, si tienen algún problema se hablan. En el camino yo estaba cerrando Pensum y me salí también de la organización, pero encontré un grupo de mi universidad que quiso tomar el puesto y seguir articulándose con otras universidades para seguir teniendo una sociedad estudiantil fortalecida y activa en la política nacional.